¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de emprendimiento, empresas y algo más. Hoy es el 23 de septiembre del 2024 y quiero expresar mis más sinceros agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en cada emisión. La verdad es importante su presencia cada lunes y eso nos motiva a seguir pues trayéndoles temas de interés, a veces muy simples, a veces muy complejos, para aprender, entender y profundizar siempre en esos temas de la mano de expertos invitados especiales como el que tenemos el día de hoy. El día de hoy un programa especial, una mesa de opinión de un tema pues bastante interesante que ya lo verán cómo lo vamos a ir desarrollando. También me llena de alegría poder celebrar con ustedes el inicio de 12 temporadas al aire y quiero pues expresar una vez más el agradecimiento no solo por su apoyo durante las transmisiones, sino también con las visitas a nuestro canal de YouTube de Hace Empresas, hoy también en Clan Pyme Network, y también, bueno, mencionar en especial a aquellos que participan en vivo, dejando sus likes, compartiendo contenido y haciendo preguntas para enriquecer el programa. Además, les vuelvo a informar que pues ya pueden disfrutar de las 11 temporadas anteriores de este programa de emprendimiento, empresa y algo más, ya completas en nuestros canales de YouTube. Como cada lunes tenemos preparados hoy nuevos invitados, tres grandes invitados que tenemos el día de hoy con un tema relevante y que será seguramente de gran utilidad para la toma de decisiones, el crecimiento de sus negocios, de sus empresas y también para tomar decisiones personales para nuestros amigos, los empresarios y los emprendedores. Definitivamente hoy no es la excepción y el capítulo de hoy pues está titulado Reforma Judicial, Mesa de Opinión, un tema que ha venido tomando fuerza y que ha estado en boca de muchos de nosotros durante los últimos meses. Recuerden que este programa es un foro o medio de comunicación y enlace para desarrollar y tener también estabilidad, crecimiento y permanencia de los emprendimientos, de los negocios y sobre todo de las empresas familiares. Seguiremos proporcionando tips para encontrar y desarrollar mejores actitudes, habilidades y adquirir y mejorar conocimientos, entre otras cosas. Recuerden que la estructura del programa permite y ayuda a tener una dinámica de entendimiento de conceptos y compartir vivencias de expertos, experiencias de empresarios, de emprendedores, para pues buscar y lograr el éxito empresarial que tanto buscamos. Ahora, y como lo dije en un principio, muy agradecido, quiero en especial agradecer a los patrocinadores que nos han acompañado a lo largo ya de 11 temporadas y sobre todo agradecer a la empresa patrocinadora en esta temporada número 12. Así es que voy a esta cápsula del patrocinador y regreso con ustedes. Si te ahorraras ese café que te tomas a diario, ¿podrías comprarte un Ferrari? Eso piensan algunos obsesivos, pero yo me compro este café todos los días del año, igual puedo ahorrar para mis gustos. Esas personas que dejan de gastar en salidas familiares, ese cafecito con su esposa, igual no logran comprarse el supuesto Ferrari. Y te voy a decir la razón, es que te estás quedando sin dinero para la vejez porque no tienes un plan de jubilación. Ahorras, gastas tu dinero y no sabes lo que haces, pero te la voy a poner muy fácil. La meta que deberías tener no es ser millonario ni comprarte un Ferrari. La ruta que deberías seguir es la de poder vivir tranquilo, junto a tu familia, haciendo lo que te gusta todos los días. En otras palabras, dedicar tu vida a lo que más te importa. Entonces, si te vas a ahorrar el comprarte un café, que sea para llegar a esa jubilación, ¿no crees? Yo lo logré, mi socio lo logró, 3,500 personas van por el mismo camino y me encantaría que tú también puedas lograrlo. Bien, amigos, pues estrenamos patrocinador en esta temporada 12, Infinity Blocks. Es muy interesante los productos que traen. Gracias a Infinity Blocks por ser patrocinador de esta temporada 12,
Los datos están apareciendo ahí en el cintillo abajo por si quieren detallar más acerca de estos productos que ellos tienen para prepararnos para el retiro, la vejez, y a veces podríamos prepararnos para no retirarnos tan viejos. Si es que consúltenlos, están apareciendo los datos de contacto en el cintillo. Si no los pudieron tomar, pónganse en contacto con nosotros y nosotros los podemos referir con ellos. Y como saben, en esta estructura nueva del programa, bueno, ya ni tan nueva, ya estamos, creo que después de 3, 4 temporadas con diferentes cápsulas, pues tenemos en este caso el concepto de momentos en este programa, y en esta ocasión tenemos a la contadora Alicia Martínez del despacho Ruiz Martínez, que nos va a compartir información relevante, importante, que debemos poner en práctica tanto en nosotros mismos como en la vida, digamos, laboral. Así es que vámonos a este momento con la contadora Alicia Martínez y regresamos. ¿Qué tal? Soy la licenciada Alicia Martínez de Despacho Contable Ruiz y Martínez. Hablando de emprendimientos, es importante que tú sepas si eres un emprendedor o emprendedora y quieres iniciar un negocio, es importante que sepas cómo te toca la parte fiscal en Hacienda. Resulta que hay varios regímenes que te podemos ofrecer. Cuando tú vas empezando, se recomienda que seas reciclo. Este régimen aplica para personas físicas o morales que no forman parte de una sociedad. Si tú te ubicas en este supuesto y no tienes ningún antecedente del SAT, que no hayas estado dado de alta en Hacienda como persona física con actividad empresarial, puedes darte de alta en este reciclo. Te voy a contar cómo es este régimen. Resulta que la autoridad dice que te puedes inscribir en este régimen y si tus ingresos son menores a 3.5 millones de pesos, este régimen es para ti. De impuestos solamente vas a pagar impuestos sobre la renta, que pagarás del 1 al 2.5% sobre lo facturado, y lo facturado es sobre su subtotal. Entonces te darás cuenta que es muy chiquito el porcentaje que se tiene que pagar. También en este reciclo pueden estar personas físicas que se dediquen a honorarios, que se dediquen a renta de algún inmueble. Lo que no cambia es el IVA. Si tú eres una persona física o moral que tus servicios son con IVA incluido, entonces tú cobras 16% de IVA, gastas 16% y lo que no alcances a cubrir, esa cantidad se tiene que pagar a la autoridad. Es importante que sepas que solamente vas a pagar estos dos impuestos si no tienes trabajadores, porque si tienes trabajadores, bueno, la carga fiscal aumenta. Pero si tú eres reciclo y quieres saber cómo se calculan tus impuestos, acércate con nosotros para que podamos ayudarte. Si tienes alguna duda sobre cómo darte de alta en este reciclo, es importante que vayas al SAT a tramitar e-firma. Eso es importantísimo. ¿Qué te van a pedir? Tu INE, CUR, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y una USB previa cita. Te van a escanear todos estos documentos, te van a tomar fotografía, huellas dactilares, el iris y a cambio en la USB te van a cargar unos archivos. Es importante que tengamos estos archivos de la e-firma porque con esos archivos se puede hacer prácticamente todo. Esto sería el primer paso para que podamos hacer una inscripción a tu reciclo. Y con esa e-firma ya podemos sacar certificados, se puede hacer una inscripción al SAT y se puede hacer un cambio de domicilio. Entonces, si tú no tienes o no sabes cómo hacerlo, ven con nosotros, podemos ayudarte. Bien, amigos, pues regresamos. Gracias a la contadora Alicia Martínez por su confianza y apoyo a este programa. Importantísima la información que vamos a tener en toda la temporada 12 con conceptos
variados en esta parte contable. La verdad es que vale la pena seguirla, síganla en sus redes sociales también, da consejos muy, muy interesantes para el desarrollo de nuestras empresas, de nuestros negocios, de nuestros emprendimientos. Así es que muchas gracias a la contadora Alicia Martínez por apoyo a este programa, por su confianza y pues recordarles que están apareciendo abajo los datos de la contadora por si quieren contactar con ella. Es importante para mí resaltar que tanto este espacio como el de la entrevista que tenemos normalmente, pues es un, digamos, espacio, una oportunidad para crecer juntos y apoyar a todos los emprendedores, los empresarios. Así es que si alguno de ustedes quiere compartir al mundo su empresa, sus conocimientos, pues puedes dejar o dejarnos tus datos en el chat o localizarnos en los datos que están apareciendo en el cintillo abajo para que puedas ser parte de Emprendimiento, Empresas y Algo Más. Y hoy, como se los decía, tenemos un programa especial. Esta última parte vamos a entrar de lleno a este tema que es la parte de la reforma judicial, por eso el nombre del capítulo, que es Reforma Judicial, Mesa de Opinión, y vamos a tener la opinión de 3 grandes expertos en el tema. Preparen por ahí sus preguntas, dudas que puedan tener. Antes de ya entrar de lleno, me gustaría saludar a Ricardo Hernández Montero, que está por aquí, al despacho contable Ruiz Martínez, que también por aquí nos están escuchando, a Mary Dani Olvera, la gente del Leadership Team también, Fanny Escobar, que está también por aquí, la gente Clan Pyme, Mariana Zúñiga, David Aceta, gracias a todos ustedes por estar por aquí acompañándonos y enterándose de este gran tema que tenemos el día de hoy de la reforma judicial. Así es que, pues sin más, déjenme pasar a presentar el panel que tenemos el día de hoy para empezar a generar esta mesa de opinión de la reforma judicial. Y pues me es muy grato presentarles en primer término al licenciado Octavio Martínez. El licenciado Octavio Martínez es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nacido en Ciudad de México, tiene una maestría en Derecho Corporativo, es consultor legal de negocios y consultor patrimonial, y sobre todo me encanta el tema de lo que él dice que es un profesional comprometido. Bueno, él dice que es comprometido, yo le puse lo de profesional porque es un profesional en toda la extensión de la palabra, comprometido con la protección y el desarrollo de las empresas. Así es que, pues en primera instancia le doy la bienvenida a Octavio Martínez. Bienvenido Octavio. Como siempre, David, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Vamos a continuar con los invitados, con el panel del día de hoy en esta mesa de opinión que tenemos. Y bueno, pues quisiera ahora presentar al doctor Eduardo Escobar Bernardino, el doctor originario de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca, tiene especialidad también en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, especialidad en Derechos Humanos, tiene una maestría en Derecho Constitucional, es docente, es catedrático también de la Universidad Autónoma Benito Juárez allá en Oaxaca y ha desempeñado diferentes puestos en el Congreso del Estado de Oaxaca. Así es que bienvenido, doctor, y Eduardo, te voy a tutear por esta vez, mi querido doctor. No, al contrario, distinguido amigo David, muy agradecido de estar contigo y por supuesto un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Eduardo. Y bueno, pues pasamos con nuestro tercer y último invitado, también para que lo conozcan, es el licenciado Carlos Alatorre Hernández, también de Ciudad de México. Él es licenciado en Derecho también de la Universidad Nacional Autónoma de México, empresario, gran persona. La verdad es que es especialista en derecho
procesal administrativo y diferentes, obviamente, experiencias profesionales que seguramente le permiten dar consejos y dar asesoría legislativa a empresas, a emprendimientos y a muchos aspectos legales que muchas veces necesitamos. Bienvenido, Carlos. David, un gusto, muchas gracias por la invitación y qué gusto compartir esta mesa con dos grandes personajes. Un gusto. Gracias. Saludos a tu auditorio. Gracias, Carlos. Y bueno, pues si gustan, vamos a entrarle al tema de la reforma judicial en México, que bueno, pues dicho sea de paso, fue aprobada en este mes de septiembre y tiene, en mi opinión, pues varios ejes principales que buscan pues transformar el sistema judicial del país y bueno, pues abordaremos algunos, si me lo permiten, aspectos que considero claves en esta parte, ¿no? de la reforma y para abrir boca, a mí me gustaría, en lo que yo le puedo llamar las repercusiones legislativas, preguntarles cómo creen que los cambios en el Poder Judicial afectarán el equilibrio de los poderes en el país, ¿no? Y si existe la posibilidad de una reforma constitucional más profunda, además de lo que estamos viendo. Así es que, pues no sé, doctor Eduardo, si quisiera opinar de esto, y luego me voy con Octavio y luego con Carlos. Sí, muchas gracias, estimado David. Mira, realmente el tema de la reforma constitucional, pues prácticamente tiene también un antecedente teórico que se ha discutido desde el ámbito constitucional, el denominado o la denominada objeción democrática. Es decir, en nuestro sistema jurídico mexicano tenemos esa posibilidad de que el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia, pues es quien tiene la última palabra en temas de actos de cuestiones de inconstitucionalidad. Sin embargo, el tema de la reforma al Poder Judicial, por supuesto, es una reforma que a mi punto de vista tiene una finalidad, la cual es, por supuesto, mejorar la calidad del Poder Judicial, la forma de administración de justicia. Sin embargo, todavía creo que desde mi punto de vista queda una parte que todavía no se ha complementado y es una parte esencial principalmente en los procesos penales, que es el tema de la integración de las carpetas de investigación ante los agentes del Ministerio Público. Y creo que la parte de la reforma constitucional en el tema del Poder Judicial no toca precisamente a las agencias del Ministerio Público. Desde mi punto de vista, creo que se requiere, aunado al tema de la reforma del Poder Judicial Federal, poder establecer una reforma a nivel de la Fiscalía General y las fiscalías, por supuesto, de las entidades federativas, porque forma parte, por supuesto, también de la integración de este Poder Judicial Federal y el Ministerio Público forma una esencia, si no es que una parte medular, por supuesto, al momento de establecer o iniciar las carpetas de investigación. Desde mi punto de vista, por supuesto, creo que es una parte que podría fortalecer en una segunda parte con las agencias del Ministerio Público de las entidades federativas, por supuesto, a nivel federal. Gracias, doctor. Tu opinión, mi querido Octavio. Bueno, fíjate, todo lo que tiene que ver con reformas constitucionales en aspectos específicos llega a ser muy complejo social, políticamente y aún más en el aspecto de la ejecución. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros colocamos determinados criterios para una elección, para una invitación o para nosotros poderles dar la oportunidad de ser votados a distintos jueces, pues realmente se podría entender que quien los está, digamos, quien les está brindando la oportunidad, pues son los otros poderes, o sea, el poder ejecutivo y el poder legislativo. En este caso, que los jueces, los magistrados e incluso los ministros de la Suprema Corte, bueno, que la parte de ministros ya venía haciéndolo el Ejecutivo desde de tiempo atrás, pero abrir esa puerta al hecho de que puedan ser elegidos, pues pone la responsabilidad del lado de quién los va a estar eligiendo, lo que tiene que ver con todo lo que es conocer cuáles van a ser las bases, los aspectos, las cuestiones que van a calificar para poder elegir
a un determinado juez, ya sea por su promedio, por su carrera judicial, por la experiencia, por su expertise, o si se va a afinar y si se va a quedar en lo que es conocimiento y a lo mejor una expectativa o una esperanza de que tenga la capacidad suficiente. La reforma en sí, digo, como comentaba el doctor Eduardo, pues también tiene un aspecto social, y me refiero a que una cuestión es la visión, todo lo que nosotros entendemos por justicia y el cómo se lleva a cabo o el cómo queremos que se ejecute, ¿no? Y hablando de lo que es el aspecto tributario y el aspecto justamente penal, son dos de las materias que se conciben como las más delicadas por la cuestión que tiene que ver con la aplicación estricta de lo que dicta la norma. Entonces, digamos que por ahí se vuelve aún más complejo, y efectivamente no se habla de cómo se va a calificar un ministerio público, cómo se va a calificar la forma de actuar de otro tipo de autoridades, ¿no? Digo, efectivamente, si el precedente es cómo o en qué forma va a afectar, se va a tener que ver. El punto es realmente cómo se van a elegir y cuáles van a ser las bases que sirvan para su elección. Definitivamente creo que hay ciertas lagunas en estos dos primeros comentarios que exhiben nuestros invitados el día de hoy, y voy contigo, Carlos, y después regresaremos al tema de un poquito más el tema de la elección popular de los jueces y magistrados. Pero adelante, Carlos, por favor. Claro que sí, David. Hola, muy buenas noches una vez más. Mira, lo que acaban de decir tanto Eduardo como Octavio son puntos muy, muy importantes. Por una parte, a mí me gustaría destacar el punto de referencia que tiene esta reforma constitucional al Poder Judicial. Es decir, creo que la base para que se haya efectuado la misma está cargada de una base social y una sed de justicia. Creo que al día de hoy mucha gente no se siente representada en el aspecto de su defensa judicial, por una parte, y esto tiene que ver con un tanto con lo que decía Eduardo, es decir, y un tanto Octavio también, en el sentido de que las fiscalías no han entrado dentro de esta reforma constitucional, y creo que ahí es un tema muy importante que se está dejando de lado. Es decir, habrán de saber, si no, las fiscalías como tal pertenecen al Poder Ejecutivo. Ellos se encargan como de esta integración de las carpetas de investigación, de darle seguimiento y posteriormente sí ya judicializarlas. Muchas de las consecuencias de por qué los jueces pudieran llegar a dictar una sentencia que no se apega necesariamente a lo que quiere la sociedad, valga la redundancia, es un tanto por el trabajo deficiente que se presenta en las mismas. En ese sentido, pues bueno, creo que va muy de la mano justo con lo que acaba de decir Octavio, Eduardo. Entonces, sí podemos hacer un cambio de fondo respecto de esta nueva reforma, que era un poco tu pregunta. Yo te podría decir que, más allá de que sea un tema de fondo, yo creo que podríamos entrar a un análisis y estudio de si esta reforma pudiera ser inclusive una reforma más consciente de lo que implica una reestructura al Poder Judicial. Ok, de acuerdo. ¿Algún comentario, mi querido Eduardo, Octavio, con respecto a lo que han comentado de esta parte? ¿Algún comentario adicional? Sí, muchas gracias, estimado David. Yo creo que la intención de esta propuesta de reforma, por supuesto, me parece acertada. Se ha cuestionado mucho el tema del proceso, de cómo se llevó a cabo, pero creo que sin lugar a dudas sí hay que adecuar el sistema. Digo, los sistemas jurídicos se tienen que ir perfeccionando acorde a la realidad social que vamos viviendo, y me parece que esto es un primer paso, y por supuesto entramos dentro de una parte que me parece como de un proceso de adaptación. Por supuesto que si hay que corregir algunas deficiencias o algunas omisiones, pues para eso podríamos echar la maquinaria constitucional y por supuesto ir reforzando esa parte constitucionalmente que a lo mejor ha quedado pendiente. No lo vamos a saber hasta que ya entre en aplicación, por supuesto, este sistema, y a partir de ese momento yo creo que vamos a poder visualizar qué es lo que nos falta o qué se puede mejorar. Desde mi punto de vista, tendríamos que esperar la implementación
para poder analizar y ya ver casos meramente concretos, ¿no? Ahorita tenemos una reforma, sin embargo, no hemos visto cómo se va a realizar la aplicación de los criterios de elegibilidad. A mí me parece, creo que es una parte muy importante los criterios, porque inclusive socialmente se ha cuestionado por algunos representantes del Poder Judicial Federal el examen. Sin embargo, fíjate que me parece algo también muy relevante y aprovecho para comentarlo. Por ejemplo, en Corea del Sur y en Japón hacen 2 exámenes que me parecen muy importantes. El primero, en torno a los conocimientos que tienes respecto de la carrera de derecho, ¿no? Como abogado. Y otra parte, una vez, por ejemplo, Japón tiene uno de los exámenes que está considerado como los más difíciles a nivel mundial. Entonces, menos del 10% que les aplican a los abogados ese examen, pues lo pasan. Pero esto es una primera fase. En la segunda fase es que entran como a capacitación a un instituto de formación judicial. Es decir, una vez que acreditan, por supuesto, los conocimientos, tienen que pasar a una preparación judicial. Una vez culminada esa preparación, postularse como candidatos. ¿Sí me escucho o me estoy perdiendo? Sí, no, está bien, ¿verdad? Sigue. Ok, entonces, en esa parte me parece muy importante que quizás, y a lo mejor esto tiene que ver con la reforma constitucional, que quizás no es la forma en cómo se eligen, si los criterios, por supuesto, de candidatos que van a formar parte del Poder Judicial. Es decir, no solamente acreditar los conocimientos como jurídicos, teóricos, sino también acreditar una preparación práctica, ¿no? Una preparación de formación judicial. Contando con estos 2 elementos, por supuesto, tendríamos candidatos idóneos. Si nosotros queremos una procuración de justicia o un Poder Judicial Federal de excelencia, por supuesto, que elegir a los mejores abogados que se acerquen lo más apegado a esta excelencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que buscar, por supuesto, en el marco de esta reforma constitucional. Muchas gracias. Por supuesto, yo recalcaría 2 cosas aquí. Finalmente, la reforma ya está. Lo que hay que hacer es tener cuidado en el tema de la implementación con todo esto que ustedes han comentado, ¿no? Y estar muy al pendiente de lo que está sucediendo y poder, obviamente, presionar o hacer lo que tengamos que hacer para que se hagan los ajustes, llamémosle finos a la implementación, ¿no? Y ahora, si me lo permiten, para no tratar de agotar muchos de los temas que tenemos, me gustaría entrar al tema que ya mencionaron algo de las implicaciones sociales, ¿no? O sea, ¿qué impacto creen ustedes que tendrá esta reforma en la percepción pública del sistema judicial? O sea, ¿será percibido como más transparente o más accesible? ¿O cómo lo ven ustedes? Si quieren, empiezo contigo, Octavio, por favor. ¿No te escuchas? Te decía David, perdón, no te escuché bien la última parte. Decía yo que íbamos a entrar al tema de las implicaciones sociales. Entonces, ¿qué impacto creen que tendrá esta reforma en la percepción pública con respecto, obviamente, al sistema judicial? ¿Y creen que será percibido como una parte más accesible o más transparente o definitivamente no? Los resultados, me parece, se van a dar a largo plazo. Sabemos que las próximas elecciones van a ser a mediados del 2025. Nosotros nos observamos dentro de la impartición de justicia la generación de lo que se llaman precedentes, de lo que van siendo análisis de ciertos hechos, de ciertos actos, de ciertas determinaciones que van dictando los tribunales. Con el paso del tiempo, obviamente estos precedentes van formando un criterio jurídico, van formando una esfera jurídica incluso, porque la van delimitando, le van dando forma. Ajá. Cuando nosotros, al paso de los años, comencemos a observar el funcionamiento, la forma en la que a estas personas que ahora se les va a dar legitimidad por el voto, que van a ser elegidas a través de votación, que van a cubrir ciertos aspectos para poder entrar
a lo que es, digamos, el ejercicio de esta responsabilidad que es la del juzgador, se van a ver al paso del tiempo. Es decir, al día de hoy podemos nosotros hacernos o darnos una idea porque nuestra forma de trabajar ha sido una. Me refiero que dentro del Poder Judicial solamente se ha seguido una sola línea, que es la de carrera judicial, la de la parte de lo que es una cuestión meritoria, una cuestión de escalamiento, una cuestión de, efectivamente, una escalera que se ha dado para bien o para mal, con exámenes de oposición, con exámenes, digamos, para obtener una mejor calidad. Hemos seguido ya esa línea. Hoy vamos a descubrir una muy distinta. Entonces, digamos que si las personas que son elegidas tienen y llevan a cabo una buena, digamos, actuación en su ejercicio, no tendríamos por qué ver problemas. Si cambiamos a uno tras otro porque entran en aspectos disciplinarios, no saben qué hacer, definitivamente les cuesta trabajo, no saben o les queda grande el puesto independientemente de haber salido de la carrera con 10, pues estaremos en problemas. Muy bien, Octavio. Otra vez volvemos a ver el tema de la importancia de la ejecución, ¿no? Como tal. Carlos, tu opinión al respecto, ¿cómo crees que va a estar la percepción pública de este nuevo sistema judicial? Mira, yo creo que, David, que sin lugar a dudas la percepción, pues la gente lo está sintiendo palpable, sin lugar a dudas. Y aquí me gustaría también un poco retomar lo que acaba de mencionar Eduardo. Sin lugar a dudas, el sistema judicial, y un poquito regresándome tal vez, y ahorita abundo en el tema que me acabas de mencionar, sí necesita cambios, sin lugar a dudas. Y esto lo dije desde un inicio, es decir, creo que la sociedad no tiene de cerca al Poder Judicial, no ha sentido una buena defensa de sus derechos, vamos a llamarlo de forma general. En ese sentido, pues bueno, la percepción que pudiera llegar a tener esta reforma, sin lugar a dudas, y lo hemos visto en las urnas, ahí está, se siente, se quiere incluso. Si va a ser efectiva o no, lo decía Octavio, dependerá pues, con el paso del tiempo, mediano o largo plazo. Esperaremos las primeras elecciones que acaba de mencionar, que serán en junio del 2025, y a partir de ahí estaremos viendo muy de cerca esto. Tú lo decías, tenemos que estar muy pendientes de lo que esto va a implicar con las leyes secundarias, por ejemplo, la implementación de las mismas, cómo se va a llevar a cabo la designación. Vi un tema por ahí muy importante que tenía que ver con el Tribunal de Disciplina Judicial, que vaya, las facultades y atribuciones que tiene, digo, parecerían muy buenas, pero también habría que ver si las determinaciones de algunos juzgadores pudieran estar sometidas a la revisión y no es necesario, y que las mismas, en virtud de ello, pudieran obedecer no sé, se me ocurre, a una cuestión social que sea parte de algunos derechos fundamentales como pudiera ser el de legalidad. En ese sentido, pues bueno, la percepción ahí está. ¿Se necesita una reforma? Sí, claro. Si es esta, tendríamos que entrar a un debate todavía muchísimo más amplio de lo que implica esta reforma. Y además ver, obviamente, esta fase de ejecución, ¿no, Carlos? O sea, es como dar un poco el beneficio de la duda. Ok, sí se necesita, es lo que estoy entendiendo, Sí, por ustedes, pero ahora hay que dar el beneficio de la duda que la implementación sea la correcta, ¿no? Sí, ahí vamos a enfrentarnos, tenemos muchos retos, como litigantes, como ciudadanos, como gobernantes incluso, para poner todos de nuestra parte y exigir lo que nos corresponde a la luz de lo que ya está escrito a lo largo de tantas décadas y sobre todo que se encuentra contenido en nuestra Carta Magna. En ese sentido, pues bueno, nos toca a nosotros abrir estos nichos de oportunidad y hacer válidos nuestros derechos frente a este tipo de reformas que yo creo y repito e insisto, sí necesitamos, y su implementación, pues bueno, tendremos que vigilar la misma. Ok, bien. Doctor Eduardo, ¿algún comentario al respecto? Sí, muchas gracias. Yo creo que el tema de la repercusión social, que me parece una pregunta interesante. Sin embargo, creo que independientemente, bueno, en la reforma constitucional, pues esto va a ser a través de una elección.
Anteriormente los ministros de la Suprema Corte, bueno, pues eran a través de la terna que presenta el presidente de la República y por supuesto la aprobación por parte del Senado, la ratificación. Sin embargo, esto lo hemos visto en diversos sistemas jurídicos que a veces pueden ser nombrados por el presidente, a veces son por los parlamentos, por alguna de las cámaras, y en este caso, pues México se sitúa a la par con Bolivia con una elección popular. Sin embargo, creo que necesariamente tiene que haber legitimidad, ya sea por el Ejecutivo, ya sea por el Parlamento o a través de la votación popular. Sin embargo, yo me iría más a establecer o a ser más rigurosos en el tema de la selección de quienes van a ser nuestros operadores jurídicos. Yo creo que hay sistemas que ya nos han dado como la muestra de esto, en donde que tienen que hacerse exámenes más rigurosos, no solamente de conocimiento, sino también, por supuesto, de la formación judicial. Y lo que me llamaba la atención, por ejemplo, de otros países, es que le brindan la oportunidad a quienes se postulan y que no pertenecen a la carrera judicial de poder tomar un curso precisamente ante un instituto de capacitación judicial, que es más o menos unos 2-3 meses, y una vez culminado y acreditada, por supuesto, esta capacitación, ya estarían en posibilidades de poder estar a la par, ¿no? Porque eso se ha discutido mucho dentro de la reforma judicial, que necesariamente tienen que ser con una formación judicial, sí, por supuesto, pero también se requiere darle la oportunidad a otros sectores que, por supuesto, pueden contribuir, desde luego, a una mejor impartición de justicia, ¿no? Esto me parece muy interesante, independientemente de que sea, por supuesto, el Ejecutivo, el Congreso de la Unión, o en este caso de elecciones. Yo creo que si queremos una impartición de un Poder Judicial Federal de excelencia, tendríamos que apostar por los mejores abogados y abogadas que estén lo más apegado a la excelencia. Sería mi opinión. Muchas gracias. Claro, gracias Eduardo, y reforzar que otra vez tenemos que estar muy pegados al proceso porque pues obviamente a partir del 2025 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues serán elegidos por votación popular, ¿no? Y esto pues representa un cambio fundamental, ya que pues antes eran designados por el presidente, como lo dijeron, y ratificados obviamente por el Senado, ¿no? Entonces, pues vital estar pegados en este aspecto del tema de elección popular de jueces y magistrados y revisando los avances, ¿no? Y bien lo decía Octavio, pues la manifestación también va a ser a través de las urnas, ¿no? Como tal, y para eso hay que estar informados, ¿no? Que de eso trata este programa, de dar información para que tomemos nuestras propias decisiones, ¿no? Ahora, les preguntaría en cuanto a la elección popular de los jueces, ¿consideran de verdad viable la elección de jueces y magistrados por voto popular o creen que puede haber algún cierto riesgo? No sé si se puedan a lo mejor hasta tener una politización de figuras judiciales o tendremos algún riesgo en ese sentido. Si quieren, empezamos por Carlos ahora. Claro que sí, David. Te voy a poner un ejemplo y se me ocurre. Y con esto digo, sin que ello implique que esto pudiera ser de esta manera, ¿no? Los jueces o los candidatos se van a hacer proselitismo. Empezamos a candidatear y a abrirnos a los espacios que se den, ¿no? De repente llega un líder sindical y dice, oye, yo te garantizo que todo mi gremio va a votar por ti dentro de este circuito. Se me ocurre un circuito importante en Monterrey, donde la industria es muy grande. Y es por decir algo, ¿no? Yo te garantizo que mis agremiados estarán votando por ti. Se llega el día de la elección y efectivamente se dan estos supuestos. Llega y gana. A mí un poco sí me causa ruido el hecho de que, por ejemplo, el líder sindical después pueda llegar con el juzgador y le diga, oye, ¿sabes qué? Yo te ayudé en esto. Tengo por aquí un asunto en el que me podrías echar la mano. Eso por una parte. Puede estar cargado de algún vicio
carga social o algo por el estilo, yo soy de la opinión que sí. Es decir, no estoy tan convencido de que, además de que esta propuesta de que será uno por parte del legislativo, el ejecutivo y el judicial, no sé quién pudiera y quién tuviera mayor capacitación para hacer proselitismo. En ese sentido, yo sí veo una cierta desventaja que pudiera afectar este equilibrio para llegar al Poder Judicial. Ok, bien. Octavio, ¿alguna opinión al respecto? Justamente, y lo que menciona Carlos es muy importante, y al final del día estamos poniendo un vigilante del vigilado, del que va a vigilar, o sea, estamos agrandando muchísimo la carga de revisión, porque obviamente, ¿no? Es lo que muchas veces se dice, o sea, para generar una campaña, ¿qué necesitas? Recursos. ¿De dónde provienen los recursos? ¿Quién sabe? Pero tienes mecanismos de control de los recursos que vas a utilizar. Sí, pero vas a revisar a 5,000 candidatos. Es decir, tienes el recurso suficiente para verificar la procedencia de los recursos para la generación de campañas de toda esta cantidad de candidatos. ¿Se tiene el recurso? Sí. ¿Cómo va a surgir la ejecución de esa revisión? La parte del voto o la legitimación de lo que es otro poder vía el voto, pues nos impone, bueno, primero le impone al Senado, primero le impone al Congreso toda la carga de lo que es elegir a buenos ciudadanos que sean licenciados en Derecho, que tengan la preparación efectiva, como lo hemos dicho. Y después esa carga de responsabilidad nos la mandan a nosotros como ciudadanos para votar en la Ciudad de México, en el Distrito 1. Y así sucesivamente. Entonces, es un cambio social del que todos tenemos que estar conscientes, porque imagínate, como dice Carlos, o sea, todo mi gremio vota en favor de esta persona y vamos a favorecer a quién, al empresario del sindicato charro. Entonces, en ese caso estaríamos vendiendo un voto que nos va a poner a nosotros como trabajadores la soga al cuello a través de una promesa, a lo mejor que hizo el líder sindical. Es decir, la cuestión se vuelve muy compleja al nosotros recibir ese grado de responsabilidad. Claro, es una línea muy delgada, entiendo, ¿no? Así es. Doctor Eduardo, ¿algún comentario al respecto? Gracias, sí, muy atinado también los comentarios de nuestro amigo Carlos y de nuestro amigo Octavio. Efectivamente, podríamos correr ese riesgo en el tema de que se politice, en el caso de personajes que estén vinculados a organizaciones sociales. Por eso yo hago como mucho hincapié, y eso es una parte de la reforma constitucional, que se establece que por supuesto debe haber este comité de evaluación. Yo creo que ahí habría que hacer como un refuerzo, establecer un sistema más estricto para que personajes que estén muy vinculados, por supuesto, se desecharían en el filtro que se haga en un comité de evaluación, porque tendrían que tener capacidad, tendrían que tener conocimientos. Pues bueno, muchas veces vemos que quienes se inclinan por la parte política descuidan el tema jurídico y por supuesto el tema de una formación judicial. Y me parecería un filtro muy adecuado. Y me parece que creo que este es uno de los aspectos que a lo mejor hacen falta o seguramente van a ser como necesarios poderlos, digamos, fortalecer para que ese comité evaluador sea verdaderamente un comité evaluador, ¿no? Sí, cumpla claro, con ciertas características, con ciertos lineamientos y que por supuesto solamente entren las abogadas y abogados que estén lo más apegado a la excelencia académica y, por supuesto, a la excelencia de una formación en el ámbito judicial. Sí, y a la ejecución, obviamente, de este tipo de iniciativas o de casos que se vaya a hacer. Y me da oportunidad, doctor, para saltarme a ese tema, que es la parte de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, como creo que es llamado, ¿no? Este órgano se supone deberá de supervisar el desempeño de los jueces y los magistrados, ¿no? Asegurando que se cumplan los plazos, que eso no lo hemos comentado, pero plazos y estándares, digamos, establecidos por la reforma judicial, ¿no?
y en teoría pues se trata de una medida para mejorar la eficiencia y también la transparencia del sistema. Entonces, en este caso, ¿ustedes creen que el tribunal de disciplina judicial pues pueda ser suficiente para garantizar el buen funcionamiento, la rendición de cuentas de los jueces y los magistrados? ¿O creen que debería haber por lo pronto también un anexo de mecanismos adicionales para fortalecer pues, la buena ejecución y la transparencia de estas funciones? Si quieren, empiezo contigo, Carlos, otra vez. Sí, claro. David, sin lugar a dudas, tocas también otro tema ahí que por las atribuciones que se encargan o encomendadas a este Tribunal de Disciplina Judicial, parecería que, la curva de aprendizaje va a ser muy, muy amplia. Entonces, en ese sentido, pues sí, tendríamos que esperar, este comité del que hablaba justo Eduardo, no sé qué tan preparado pudiera estar de aquí a las próximas elecciones de junio del 2025. Se me hace una curva de aprendizaje muy corta para poder designar a los juristas de excelencia que necesita este país, por una parte. Dos, el Tribunal de Disciplina Judicial, sin lugar a dudas, tiene unas atribuciones enormes, entre ellas la de revisar incluso las determinaciones emitidas por los juzgadores. En ese sentido, pues bueno, yo te podría decir que causa mucho ruido una vez más y mi tónica, sigue siendo un poco por ahí, porque no veo las reglas tan claras. Es decir, creo que todavía queda mucha incertidumbre respecto de muchos puntos que orbitan alrededor de esta reforma. Por ejemplo, se me ocurre, este Tribunal de Disciplina puede revisar las determinaciones de estos juzgadores. En ese sentido, pues bueno, no se me ocurre que un juzgador emita una sentencia o resolución, determinación no popular y con ello se ha sometido a un escrutinio. De hecho, lo decían algunos ministros, ¿no? Creo que la determinación de los juzgadores no necesariamente debe de ser una determinación popular, sino apegada a la ley y a lo que hemos venido trabajando en los últimos años, inclusive con unas reformas constitucionales que se han dado al juicio de amparo desde 2011. Entonces, creo que sin lugar a dudas tenemos que cuidar esa parte. Eso por una parte. Dos, se me ocurre también en este tema de reelección que traten de emitir algunas determinaciones populares con tal de no ser lo contrario y con eso allegarse de algunos votos que pudieran estar afectando continuar en el Poder Judicial. Entonces, queda mucho por trabajar, por revisar y pues bueno, dependerá justo de la curva de aprendizaje. Sin lugar a dudas, creo que la reforma es algo que tendremos que estar vigilando muy de cerca. Ok, gracias Carlos. Octavio, comentario al respecto de esta creación del tribunal. Fíjate, David, me gustaría retomar rápidamente qué es lo que significa lo que está sucediendo. A veces observamos a esta Carta Magna, a esta Constitución Política, a este ordenamiento supremo como muy lejano a nosotros, pero recordemos, es prácticamente la carta o ese pacto social que nos sostiene. Y observamos y sabemos que estamos dentro de una democracia o dentro de un poder representativo, y es lo que no alcanzamos a observar, y me voy a permitir entrar como una de nuestras pláticas de otros programas. La parte del gobierno forma parte del pueblo, o sea, el gobierno y la gente que está en los puntos de poder ya viene de aquí, sale de nosotros, ¿no? Entonces, a veces observamos una línea muy delgada y decimos, no, este es el gobierno, ¿no? Y este soy yo. No, espera, el gobierno como ente es un aspecto distinto al de nosotros, pero el gobierno como seres humanos que conforman este ente, pues son como nosotros. Me refiero a que están susceptibles de caer en el error, de caer en la percepción, de tener sesgos, de tener distintos puntos de vista, de obedecer a distintas reglas, a distintos valores, a distintos juicios. Ajá. Entonces, ahora regresando a tu pregunta, perdón por este preámbulo, el tribunal tiene una gran responsabilidad
va a tener que responder como lo hace, digamos, todo este nuevo sistema, ¿no? Ya existe, bueno, existía o existió, más bien, ya no sé ni cómo decirlo, el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que era esta parte de órgano. Se le están encomendando, obviamente, por la parte de disciplina, pues más responsabilidades para que exista un castigo, una sanción, un control, una vigilancia más estricta, que es lo que se pretende. Entonces, pues veremos cómo se comporta, porque te digo, al final del día estará compuesto de humanos, de seres humanos, y esos seres humanos serán mexicanos, obviamente. Definitivamente. Doctor Eduardo, su comentario al respecto. Sí, muchas gracias. Coincido efectivamente con lo que dice nuestro amigo Carlos y nuestro amigo Octavio. El Tribunal de Disciplina Judicial, creo que una de las atribuciones o uno de los preceptos de la reforma constitucional, por supuesto, es que resuelva los asuntos dentro de un plazo de 6 meses. Sin embargo, esto me parece, bueno, en esencia, parte de la reforma me parece una buena propuesta. Hemos tenido casos, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el caso García Rodríguez, el caso Zompantle, Tepigle, por supuesto, en donde hubo personas privadas de su libertad y no tenían una sentencia y estuvieron privadas de su libertad pues prácticamente Mucho como tiempo. 30 años. Sí. Mucho tiempo. Entonces, esto es una de las cuestiones que, por supuesto, me parecen como benéficas de la reforma. Por supuesto, el establecer un plazo de 6 meses, en esencia, nos parece muy puntual, muy acertado. Sin embargo, la misma reforma establece también que tendrán que justificar la demora. Es decir, si no lo establece dentro de los 6 meses, podrían haber recursos que están pendientes por solventarse, cuestiones ahí a lo mejor de algún amparo. Entonces, estas cuestiones de estos 6 meses para mí sería como de establecer una justificación sobre la demora, para mí sería como la excepción. Espero que no sea la regla general, Claro. ¿no? Porque lo que queremos es que la justicia pronta y expedita, ¿no? Y eso es lo que queremos. Y sin embargo, creo que existe esta ventana. Yo espero que no sea, que sea la excepción realmente y no la regla general, que efectivamente los temas se puedan resolver dentro del plazo de los 6 meses que se establece. Sin embargo, deja esa ventanita que, por supuesto, al momento de la implementación, pues vamos a ver si efectivamente el porcentaje de asuntos que se vayan a conocer se puedan resolver en esos 6 meses, ¿no? Entonces yo creo que esa debe ser una de las cuestiones muy interesantes y atribuciones que por supuesto se le otorgan a este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Claro, por supuesto, y creo que mucho de lo que ustedes están hablando aquí es el tener de verdad los oídos y los ojos bien abiertos para ver qué es lo que está sucediendo y finalmente hacer el llamado donde se tenga que hacer para corregir, adicionar, adaptar lo que se tenga que hacer, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Creo que esto es lo que yo saco, entre otras conclusiones de lo que ustedes están hablando, y lo quise hacer porque el tiempo se va volando y también me gusta agradecer a la gente que está por aquí. La verdad no quiero obviar algunos de los mensajes, pero quiero saludar a la coach Tere González, a Felipe Cervantes, a Víctor Reynoso, a Paco Ayón, al contador Rogelio, que están aquí siguiéndonos también Alejandra Mata. Gracias por estar aquí, compartan y pidan que vean tan interesante programa que hemos tenido, que ya para finalizar lo que quiero preguntarles, bueno, quiero comprometerlos antes de que finalice el programa a que podamos hacer una segunda parte. Yo pensé que obviamente nos iba a dar tiempo de tocar varios temas, entonces los quiero comprometer para que tengamos una segunda parte, ya que vaya avanzando y vaya madurando, digamos, esta ejecución, digamos, de esta parte, ¿no?, que estamos platicando. Y para terminar, quisiera hacerles una última pregunta por tiempo, es que digamos que es un poquito más general, ¿ustedes consideran que esta reforma es el primer paso para de verdad una transformación más amplia del sistema judicial o es un cambio limitado a ciertos aspectos solamente? Voy contigo, Octavio, primero. Mira, David, es
una reforma que yo creo que como mexicanos no nos ha caído el 20 del impacto que va a tener dentro de la impartición de justicia. ¿A qué me refiero? La responsabilidad que se nos está delegando a la hora del voto es enorme. Los resultados, todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia ya en sí es complejo, es complicado en cuanto a tiempos. ¿Por qué? Porque nuestra justicia siempre ha sido gratuita, ¿no? Entonces, digamos que existen demandas y promociones de todo tipo en este juego, ¿no? La parte del resultado, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la reforma, lo tenemos que observar, lo tenemos que estar, digamos, ahora sí que contemplando, porque de verdad es un aspecto que nos está dando mucho trabajo, no solamente como posibles como posibles votados, ¿no? de algún puesto de cargo popular, sino el respetar toda esta trayectoria, las curvas de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con los cambios y con las propuestas. Al contrario, nos ponen mucha responsabilidad a nosotros como pueblo. Lejos de, antes lo veíamos desde fuera, no sabíamos ni lo que ocurría, confundíamos a un policía y al Ministerio Público con el Poder Judicial. Ahora nos están poniendo más cuestiones y no lo estamos notando, no nos ha caído el 20, entonces hay que analizarlo. Ok, gracias, Octavio. Carlos, y déjame repetir la pregunta para beneficio de Eduardo, que se nos fue un poquito. Esta última pregunta, doctor, ¿considera que las reformas es el primer paso hacia una transformación más amplia del sistema judicial o es un cambio limitado a ciertos aspectos? Esa era la pregunta. Entonces voy contigo, Carlos, y cierro con el doctor Eduardo. David, sin lugar a dudas, este es un cambio de fondo, algo que necesita el país. Vamos a seguir muy de cerca el trabajo del Congreso a efecto de darle vividez, que se cumplan la norma y que tengamos, como decía Eduardo, los impartidores de justicia por excelencia. Me gustó mucho cómo lo manejó Eduardo. Sin lugar a dudas, esta reforma tiene sus pros y sus contras, como muchas de las modificaciones legislativas que se han hecho en los últimos años. En ese sentido, pues bueno, habría que esperar y analizar la misma. Es un parteaguas, estamos en el proceso, sí, lo necesitamos, sí, y vamos a seguir muy de cerca estos cambios. Muy bien, gracias, Carlos. Doctor Eduardo. Sí, muchas gracias. Efectivamente coincido con Octavio y con el amigo Carlos. Desde luego creo que es una parte importante, es una reforma que por supuesto se esperaba o que se requería. Yo creo que ya tenía más de prácticamente, creo que casi 40 años, bueno, ya tenía un buen de tiempo donde no se hacía una reforma prácticamente de fondo. Me parece que es un paso importante, es un paso que se va a tener que analizar. Hay cuestiones, por supuesto, que llaman la atención, el plazo de los 6 meses, el tema de la elección popular. Me parece que todo esto es muy interesante, sin embargo, creo que debemos como fortalecer desde mi perspectiva el tema de la selección, ¿no? De este comité evaluador, que efectivamente quienes accesen pues sean los mejores profesionistas en el país, porque nosotros queremos una justicia de excelencia y queremos, por supuesto, operadores jurídicos de excelencia. Yo creo que eso tendría que ir a la par. Y por el otro lado, por supuesto, el tema de la integración de las carpetas de investigación de parte de las fiscalías, me parece que es una tarea pendiente. Yo creo que se tendría que, por supuesto, hacer una reforma. Desde mi aspecto, digo, meramente personal, yo creo que se tendría que valorar la posibilidad de que las fiscalías formen parte del Poder Judicial, ¿no? Que no formen parte del Poder Ejecutivo, para desestimar el tema o la injerencia, ¿no? Política propiamente del Ministerio Público y que tenga como, digamos, como estar supeditado pues, a los poderes ejecutivos en las entidades o a nivel federal. Entonces, me parece es una parte importante que se tendría que a lo mejor que trabajar y que se tendría que complementar para fortalecer pues una verdadera reforma al Poder Judicial, ¿no? El tema de las fiscalías me parece que es un tema que está pendiente y por supuesto me gustaría que eso también fuera abordado dentro de esta serie de reformas que tienden por supuesto a transformar la visión que tenemos hoy en día del Poder Judicial.
Gracias, doctor. Y bueno, amigos, prácticamente se nos acaba el tiempo. Yo pretendo convencer a nuestros panelistas del día de hoy que tengamos en siguientes semanas un capítulo, 2 de estos temas. Hay muchas cosas que hay que analizar, ver un poco cómo va o cómo vamos madurando este tema, pero a mí me queda claro, creo, 3 cosas, a lo mejor muchas más, pero 3 que quiero puntualizar. Uno, que coincidieron ustedes en que, bueno, era necesario este tipo de reformas. 2, que tenemos ahora como ciudadanos más responsabilidad y tenemos que estar más enterados de lo que está sucediendo y tener cuidado mucho en la parte de la implementación de lo que está escrito, ¿no? Entonces, creo que para empezar tenemos que informar más, nosotros que nos dedicamos también a informar más para que se puedan tomar mejores decisiones, ¿no? En ciertos, obviamente, ámbitos. Entonces, pues agradezco a ustedes su tiempo de haber estado aquí. Ya los comprometí al aire, espero que no tengan problema en poder colaborar en un siguiente programa, mi querido Carlos, Eduardo y Octavio, y así darle más información al público, insisto, para que tome mejores decisiones. Pues por cuestión de tiempo tengo que ir a algo que nosotros le llamamos en el programa el agradecimiento final. No se desconecten para poderlos despedir y despedirnos del público que hoy nos acompañó. Por favor, aquí rápido menciono a Diana Peña, que estuvo con nosotros también, a Jorge Patiño, a Juan Carlos Arciniega, que también está por acá. Gracias por seguirnos. Recomiendan el programa, muy interesante, porque vamos a tener en siguientes semanas todavía más información con respecto a esta parte de la reforma judicial. Voy al agradecimiento final y regreso con nuestros grandes invitados que tuvimos el día de hoy para despedirnos. Bien, pues simplemente para despedirnos, un último comentario, mi querido Octavio. David, muchas gracias por brindarnos el espacio. Realmente los invitamos, o sea, yo creo que voy a hablar por los 3, por casi por todos los abogados de este país. No, es decir, hay que analizarlo, como todos como mexicanos tenemos ahora una gran responsabilidad para formar parte de los ojos, de las votaciones, del cómo se despliega toda esta nueva era dentro del Poder Judicial. Digo, es muy importante, es realmente algo relevante en la historia de nuestro país. Yo lo considero así al día de hoy. Ya lo veremos en unos años a ver cómo funciona. Muchas gracias, David. Hay que involucrarnos. Doctor, ¿algún último comentario? Muchas gracias, estimado David. La verdad es que me parece que estamos viviendo un proceso muy interesante, un proceso de modificación constitucional que sin lugar a dudas observamos que en el ámbito jurídico, por supuesto, los sistemas jurídicos son perfectibles. Esta es una primera parte. Por supuesto, yo creo que a la implementación van a haber circunstancias que hay que ajustar, cuestiones que hay que considerar para que fortalezca, por supuesto, esta reforma, ¿no? Entonces me parece un aspecto muy importante. Es interesante poder estar en este proceso ya de la aprobación de la reforma constitucional, porque eso nos va a permitir, por supuesto, establecer parámetros para poder saber si efectivamente se está mejorando el Poder Judicial, la impartición de justicia, porque no solamente el tema del Poder Judicial tiene que ver con
por supuesto, la emisión de sentencias, sino también de efectivamente garantizar las reparaciones del daño, que es otra cuestión, los tiempos, los plazos, y me parece que no solamente es expedir sentencias, sino que efectivamente se alcance ese sentido social de que se alcance esas reparaciones del daño en el caso de los procesos penales, que vamos a estar muy atentos sin lugar a dudas, pero por supuesto la ciudadanía tiene un papel muy importante porque el involucrar también a la sociedad hace que la sociedad también, pues desde luego esté muy vinculada, muy atenta a esta reforma al Poder Judicial. Gracias, doctor. Retomar parte de sus palabras, hay que involucrarnos, hay que estar revisando el tema de cómo se implementa y hay que estar obviamente pues muy enterados de todo lo que esté pasando. Carlos, ¿algún comentario final, por favor? David, abonando un poco a lo que acaba de decir tanto Octavio como Eduardo, efectivamente, creo que ya lo han dicho, lo hemos reiterado en diversas ocasiones, tenemos una gran responsabilidad como sociedad, por una parte. Todos también como abogados, creo que es nuestra tarea, nuestra misión, seguir muy de cerca esta reforma y verificar que se cumpla, sin lugar a dudas. Hay mucho trabajo por hacer, por una parte están las fiscalías, se me hace una propuesta muy interesante la que acaba de hacer Eduardo en relación a tal vez una incorporación de las mismas al Poder Judicial y a lo mejor por ahí obtener alguna independencia respecto de estos organismos que al día de hoy, pues bueno, hemos visto que se han desapegado un poco de las peticiones de la sociedad, de esta sed de justicia que hemos venido pidiendo desde hace ya varios años. En ese sentido, pues bueno, sigamos trabajando y pues bueno, la curva de aprendizaje ahí está y veremos qué pasa, como lo dijo Octavio, en algunos años. Ok, muy bien, pues agradezco a los tres el haber estado aquí. Nos vemos pronto. Tenemos que seguir generando información, insisto, para que podamos tomar mejores decisiones y a todos ustedes que nos escuchen, traten de aprender más. Es necesario el estar informados, aprender más y bueno, los veo en algunas semanas por aquí. Muy agradecido de que hayan estado el día de hoy. Gracias a todos. Gracias, amigos. Buenas noches. Nos vemos próximo lunes, 7 de la noche. Gracias. Buenas noches.